Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Perú 21 TV. Mi nombre es Mayra Calderón y continuamos analizando el tema que ha planteado el congresista Guillermo Bermejo de Perú Libre en una convocatoria acompañado con abogados de la misma agrupación. Y es que lo que él ha indicado en esta conferencia de prensa es que va a empezar con la recolección de firmas de este kit que ha comprado en el Jurado Nacional de Elecciones, unas 5 millones de firmas para convocar a una asamblea constituyente y hacer el cambio de constitución, porque dice que fue una promesa de campaña. Vamos a analizar si se puede, paralelamente a la iniciativa que han planteado para hacerla en el Congreso, con el constitucionalista Víctor García Toma, que ya nos acompaña. Muy buenas tardes. Mayra, un gusto en saludarla. Muy buenas tardes. ¿Cómo está? Lo que se ha planteado hoy día es que van a empezar con esta recolección de firmas y lo que ha dicho básicamente el congresista Bermejo es que si ya el Jurado Nacional de Elecciones admite este acceso al kit para la recolección de firmas es porque es una vía legal y ha colocado como ejemplo el FONAVI, ¿no? Este referéndum que hubo para el FONAVI. ¿Esto es posible? ¿Se puede? La reforma de la Constitución, sea parcial o total, tiene tres opciones. La opción del artículo 206 de la Constitución, que habla de reformas parciales a través del Congreso, que le permiten a este órgano promover enmiendas, pero sin afectar lo que es la fórmula basilar de la Constitución. Es decir, sin atentar contra el tipo de Estado, el tipo de gobierno, el modelo económico o el catálogo de derechos fundamentales. El artículo 32 habla de la reforma total, pero establecida según un procedimiento fijado por el Tribunal Constitucional en el caso Colegio de Abogados del Cusco, en la que se dice que el texto de la nueva Constitución tendrá que ser preparado y aprobado por el Congreso y luego ido a un referéndum ciudadano. Y la otra opción es la que prevé la Ley de Participación Ciudadana, la Ley 26.300, que indica un grupo de personas, acreditando haber recolectado el 0,3% del total de miembros del padrón electoral, tienen el derecho de presentar ante el Congreso un proyecto de ley de reforma parcial o total, el cual debe ser discutido con celeridad y aprobado o desaprobado por el Congreso. En el supuesto de que ese proyecto de reforma que ha sido discutido, votado y desaprobado por el Congreso, ¿no es cierto?, dejara, como es lógico entender, y satisfechos a sus proponentes, estos deberán ahora iniciar una nueva recolección de firmas que debe alcanzar al 10% del total de miembros, de ciudadanos inscritos en el registro electoral para someter la propuesta de los ciudadanos a un referéndum, ¿no? Esto es un proceso largo que no debe demorar menos de 3 años. Lo curioso es que teniendo Perú Libre, siendo la primera minoría partidaria en el país, con 37 integrantes, no requiere ni necesita hacer nada de eso, basta con que ellos directamente presenten el proyecto de reforma al Congreso, ¿no? En segundo lugar, en ningún caso, ni por la Constitución, ni por la Ley de Participación Ciudadana, se habla de Congreso o de Asamblea Constituyente. Ese es un mecanismo que no existe en nuestra Constitución. Entonces, todas las vías tienen que pasar por el Congreso de la República si quieren hacer un cambio de constitución o una reforma en la Constitución. Exactamente. Y el camino que han escogido, aparentemente es el más lento, el más gravoso y el menos conveniente políticamente. Una vía que no sea que pase por la Constitución, ¿cómo puede ser considerada? Hay varias cosas que... Hay para esto alguna explicación. Ignorancia supina sobre el alcance y contenido de la Constitución y la Ley de Participación Ciudadana, o desprecio absoluto
por, digamos, las normas que conforman el sistema político del Perú, lo que podría decirse una pelotudez democrática, para utilizar los términos del señor Bermejo, ¿no es cierto? Una tercera posibilidad es que esto sea parte nada más de una engañifa, un artilugio, un artificio, para, digamos, seguir fomentando la división entre los peruanos, porque este es un tema que definitivamente no se va a resolver, digamos, el tema de la Asamblea o Congreso Constituyente, el tema de la nueva Constitución, ese es un tema de larga discusión, ¿no es cierto?, que no tiene efectos inmediatos. Entonces, evidentemente eso contribuye más bien a dividir y a enfrentar a los peruanos. Si ellos siguen insistiendo con este tema de que no necesariamente tiene que pasar por el Congreso y ponen el caso del FONAVI, es totalmente distinto, ¿no? Vamos a analizar qué pasó también con el caso del FONAVI. Fue el mismo caso. Fue el mismo caso, Mayra. Los fonavistas primero recolectaron el 0,3%, presentaron su iniciativa digamos, para el pago de los fondos recolectados por el FONAVI y que efectivamente habían sido mal utilizados por el Estado. El proyecto fue rechazado y entonces ellos acudieron a una segunda recolección de firmas y con eso obtuvieron el referéndum. Es decir, siguieron el procedimiento establecido en la ley 26.300. Entonces, este proyecto de ley del FONAVI sí pasó por el Congreso. Claro, pasó por el Congreso y fue desestimado por el Congreso. Finalmente fue llevado a referéndum. Lo que no puede hacerse es evitar el cumplimiento del procedimiento establecido en la ley. No puede haber un referéndum sin previamente haberse presentado la iniciativa legislativa en el Congreso y eventualmente el Congreso rechazado. En esas circunstancias, tras ese rechazo, se acude directamente al ciudadano para que el ciudadano decida. Ese es el marco procesal que establece la ley y que es de ineludible cumplimiento. Digamos, en esta premisa que plantea el señor Bermejo, muchos otros analistas han dicho de que la otra vía sería por la fuerza y eso sería totalmente inconstitucional. Sí, bueno, recordemos que el padre putativo del señor Bermejo, que es el señor Cerrón, recordaba los grandes desaciertos de sus amigos, del señor Evo Morales, del señor Correa, entre otros, de que habían llegado al gobierno, pero después se habían alejado del poder y que, por el contrario, él tenía la intención de tomar el poder y no dejarlo. Entonces, una forma de tomar el poder, ¿no es cierto?, es justamente, primero, desconocer los principios, reglas y procedimientos del sistema democrático, y en segundo lugar, es quedarse en el poder, ¿no? Y probablemente para asegurar, digamos, esa perpetuidad en el poder, busquen una constitución hecha a la medida, ¿no?, con modistos, ¿no?, para que todo encaje perfectamente en el déspota de turno, ¿no? Muy bien. Muchísimas gracias, doctor García Toma, por analizar con nosotros estas iniciativas o estas propuestas que vienen dando de parte de Perú Libre. Hoy, esta mañana, hemos escuchado al congresista Guillermo Bermejo, electo, hablar sobre esta insistencia que, bien usted ha explicado, tendría que pasar de todas maneras por el Congreso. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Mayra, por la atención. Gracias a usted. Bien, entonces era el constitucionalista Víctor García Toma, que nos ha explicado un poco más a fondo cómo se tendría que proceder para que esta iniciativa se pueda hacer realidad. Ustedes ya lo han escuchado, tiene que pasar de todas maneras por el Congreso. Esta es la información. Permiso.